Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En esta clase vamos a ver qué son los conjuntos. Un conjunto es una agrupación de elementos que generalmente llevan una característica común o siguen una regla específica. Los conjuntos se representan mediante letras mayúsculas, por ejemplo, A o B o el conjunto C o el conjunto D, etcétera. Puede ser el conjunto X, el conjunto Y, el conjunto Z. Cualquier letra mayúscula me sirve para representar un conjunto. Ahora, como es una agrupación de elementos que tienen una característica común, como lo dije anteriormente, esos elementos que pertenecen a esos conjuntos se nombran con letras minúsculas. Pueden ser el elemento A, el B, el C, el D, cualquiera de esos elementos, pero representados con letras minúsculas. Estas letras minúsculas son las que me sirven para determinar los elementos de un conjunto. Entonces, los elementos del conjunto se nombran con letras minúsculas, el conjunto como tal se representa con letras mayúsculas o se nombra con letras mayúsculas. Es importante saber que para determinar si un elemento pertenece o no a un conjunto en específico, utilizamos el símbolo que ven acá, que parece como una E. Ese símbolo significa pertenece, para determinar si un elemento pertenece a un conjunto. Por ejemplo, podemos escribir que el elemento X, recuerden minúscula, pertenece al conjunto A. Entonces esto significa que dentro del conjunto A tenemos todos los elementos y dentro de esos elementos está el elemento X. Y también para determinar si un elemento no pertenece a ese conjunto, para escribir que un elemento no pertenece a ese conjunto, utilizamos el siguiente símbolo, pertenece. Utilizamos este símbolo que es el mismo pero tachado, de esta forma. Entonces, si un elemento no pertenece a un conjunto determinado, simplemente utilizamos este símbolo que significa no pertenece. Y así podemos escribir, por ejemplo, en algún momento que un elemento Y no pertenece al conjunto B, por ejemplo. No pertenece, con el mismo símbolo pero tachado. De esta manera escribimos y determinamos los conjuntos con letras mayúsculas, los elementos con letras minúsculas y para relacionar si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto en específico, utilizamos estos símbolos. Este significa que sí pertenece, este significa que no pertenece. Ahora, los conjuntos se pueden determinar o escribir de diferentes formas. Miremos cómo se puede hacer esto. Un conjunto o una reunión de elementos se puede determinar o escribir de dos formas. Se puede escribir por extensión. Ya miramos que es por extensión. O se puede escribir también por comprensión. Por extensión o por comprensión son dos formas distintas de escribir los conjuntos. Un conjunto por extensión es, por ejemplo, si yo escribiera el conjunto M, llamémoslo así, dentro de corchetes escribo todos los elementos que pertenecen a este conjunto. Vamos a trabajar conjuntos numéricos. Entonces, supongamos que tenemos los elementos que son 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y estos son los elementos del conjunto M. Los elementos que contiene el conjunto M. Y este mismo conjunto podemos escribirlo por comprensión. Por extensión es como lo acabamos de ver, escribiendo dentro de corchetes todos los elementos que conforman ese conjunto. Pero por comprensión hay que escribir la característica común que cumplen esos elementos. Por comprensión el mismo conjunto sería el conjunto M, corchetes también, y vamos a escribir todos los elementos X. Recuerden que los elementos se pueden nombrar con una letra minúscula. Esa letra generalmente es la letra X, es la más utilizada.
Entonces, todos los elementos X, tales que esta línea significa que ahí viene o se va a escribir la característica que cumplen esos elementos. Tales que X, o sea que los elementos X, son múltiplos de 2 o es un múltiplo de 2 menor o igual a 12. Y así tengo escrito por comprensión cuál es el conjunto M. Entonces, por extensión tenemos que escribir dentro de corchetes todos los números o todos los elementos que conforman ese conjunto. Y por comprensión debo escribir la característica común que cumplen esos números. En este caso son múltiplos de 2, pero que sean menores o iguales a 12. Se escribe X, simbolizando los elementos X, tales que, o sea, ¿qué condición deben cumplir? Deben cumplir la condición que ese elemento X es un número múltiplo de 2 menor o igual a 12. Entonces ya tenemos cómo se escribe por extensión y cómo se escribe por comprensión. Si tengo un conjunto escrito por comprensión que diga que es el conjunto P y está compuesto por todos los elementos X, tales que X es un número, par menor que 11. Entonces es un número par menor que 11. Entonces este conjunto también lo podemos escribir por extensión. A veces es más largo escribirlo por extensión, a veces es más largo escribirlo por comprensión. Debemos aprender a manejar las dos situaciones para el evento que se necesite. Entonces tenemos el conjunto P, X tales que, o sea, todos los elementos que cumplen la condición que X es un número par menor que 11. Si escribo ese conjunto por extensión, entonces tendríamos el conjunto P es igual a número par menor que 11. Entonces tenemos los pares menores que 11, el 0, 2, 4, el 6 también, el 8 y el 10. Estos son los números que cumplen esa característica. Número par menor que 11. Aquí tenemos los números pares menor que 11. De esta forma tenemos el conjunto escrito por extensión y por comprensión. Estas son las dos formas de determinar cómo se escribe un conjunto. Y así podemos también determinar qué elementos pertenecen o no pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, podría escribir por acá, el número 3 no pertenece al conjunto M. Es una forma de escribir que el elemento 3 no pertenece al conjunto M. Y efectivamente, si miramos el conjunto M, el 3 no está dentro de sus elementos. Podría escribir también que el número 12 sí pertenece al conjunto M, porque el 12 está dentro de los elementos del conjunto M. O puedo escribir que el 5 no pertenece al conjunto P, porque efectivamente dentro de los elementos del conjunto P no está el 5. Pero podríamos escribir también que el 2 pertenece al conjunto P, porque como pueden observar, el 2 está dentro de los elementos que pertenecen al conjunto P. De esta forma entonces determinamos cuándo un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, y también tenemos claro cómo se escriben los conjuntos por extensión y por comprensión. Miremos otro ejemplo. Me indican el siguiente conjunto. D es el conjunto que es igual a el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Este es el conjunto D. Ahora, como pueden observar, este conjunto está escrito por extensión. Queremos escribirlo por comprensión.
Entonces, al escribirlo por comprensión, ¿cómo sería? ¿Cómo sería escribir por comprensión este conjunto? Bien, entonces, para escribir por comprensión este mismo conjunto debemos determinar cuál es la característica común o la regla que rige ese conjunto. ¿Por qué se determinaron esos números? Entonces, si podemos, nos damos cuenta, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 12, todos son números por los cuales se puede dividir el 12. El 12 se puede dividir por 1, el 12 se puede dividir por 2, el 12 se puede dividir por 3, por 4, por 6 y también se puede dividir por 12. Entonces, este conjunto es llamado el conjunto de los divisores del 12. ¿Cómo escribimos eso por comprensión? Lo vamos a escribir así. El conjunto de es igual, abrimos las llaves y escribimos todos los elementos x tales que, y aquí escribimos la condición que deben cumplir para pertenecer a este conjunto, que el elemento x es un divisor de 12. Y así sabemos que el mismo conjunto de que estaba escrito por extensión ahora está escrito por comprensión. Esto de los conjuntos también puede trabajarse con conjuntos no numéricos. Por ejemplo, si tengo un conjunto C que indica que está formado por los elementos pato, pavo, ganso, codorniz, y pollo, es un conjunto, como podemos darnos cuenta, conformado por algunos animales. Pero entonces, si lo quiero escribir por comprensión, la idea es saber cuál es la característica común que reúnen esos elementos, es decir, esos animales. ¿Cuál es la característica que hace que se haya escogido dentro de ese conjunto a esos animales? Entonces, como pueden darse cuenta, son aves, pero no están todas las aves. Hay solo algunas aves. ¿Cuáles aves? Las aves de corral, las aves que se crían. Entonces, una forma de escribir por comprensión este conjunto es C igual los elementos x tales que cumplan la condición de que x es un ave de corral. Y de esta forma escribimos por comprensión el mismo conjunto. Bien, entonces ya tenemos cómo se escriben los conjuntos. Se representan con letras mayúsculas, los elementos con letras minúsculas. Ya sabemos cómo escribir si pertenece o no pertenece un elemento a un conjunto y cómo se escriben esos conjuntos por extensión y por comprensión. Ahora miremos cómo se representan gráficamente. Para representar los conjuntos existen dos formas gráficas de hacerlo. Una de las formas gráficas más utilizadas es mediante unos diagramas circulares que se llaman diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son unos diagramas que se hacen con círculos. Es decir, si yo tengo un elemento, perdón, un conjunto, que llamaremos el conjunto A, y dentro de ese conjunto están los elementos 0, 2, 4 y 8, en el diagrama de Venn represento ese mismo conjunto, pero con una circunferencia o con un óvalo. No tiene que ser una circunferencia perfecta, puede ser un óvalo. Entonces lo representamos de esta forma, lo nombramos ese conjunto, que como se llama el conjunto A, entonces le ponemos aquí afuera la letra A, y dentro de ese dibujo escribimos los elementos que pertenecen al conjunto A. Entonces tenemos que en el conjunto A está el 0, está el 2, está el 4 y el 8. Estos son los elementos que pertenecen al conjunto A y están representados en un diagrama de Venn. Este es un diagrama de Venn. También podemos representar los conjuntos numéricos, en diagramas lineales, en la línea recta.
En la línea recta, los conjuntos que se pueden representar son los conjuntos numéricos. Los conjuntos que no son numéricos se pueden representar también en diagramas de Venn. Solo hay que escribir dentro del diagrama los elementos que lo conforman. Pero la línea recta o la recta es utilizada únicamente para conjuntos numéricos. Por ejemplo, si yo voy a representar el mismo conjunto, que es el conjunto A, pero en un diagrama de línea recta o en un diagrama lineal, simplemente lo que debo hacer es, primero que todo, dibujar una línea recta y escribir dentro de esa línea recta los números en su secuencia natural. Entonces aquí iría el número 0, aquí va el 1, aquí va el 2, aquí va el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y para nombrar o para representar los elementos que pertenecen al conjunto A, simplemente marco con un punto de un color distinto los números que pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, el 0 lo marcamos, coloquemos bien el punto. Y también tenemos el 2, pongámosle un punto al 2. También tenemos el 4, entonces marcamos el 4. Lo mismo con el 8. Y esos son los elementos que pertenecen al conjunto A. Debemos tener en cuenta que estos diagramas de Venn sí los podemos utilizar para representar otros conjuntos que no sean numéricos. Pero los diagramas de lineales, es decir, los de la recta, solamente se utilizan para los conjuntos numéricos. Por ejemplo, si yo quisiera representar gráficamente el conjunto anterior, que era de las aves de corral, que era el conjunto C, lo puedo hacer, pero entonces lo debo realizar con un diagrama de Venn. Por ejemplo, acá representaríamos el conjunto C y dentro de él pondríamos entonces los mismos elementos que lo conforman, que son el pollo, el ganso, el codorniz y el pavo y el pato, pavo y pato. Y de esta manera representamos en un diagrama de Venn los elementos que conforman el conjunto C. Mientras que si lo quisiera hacer en una línea, en una recta, no podría hacerlo porque este no es un conjunto numérico. Bien, ahora miremos cómo se clasifican todos estos conjuntos. Cuando hablamos de conjuntos podemos encontrar la siguiente clasificación de los mismos. Existen varios tipos de conjuntos, vamos a determinar cuáles son estos. El primer tipo de conjunto que debemos conocer es el conjunto llamado universal. Es un conjunto de referencia. Es decir, que es un conjunto que sirve como referencia para determinar los elementos que pertenecen a un conjunto determinado. Por ejemplo, si tengo un conjunto que esté conformado por animales acuáticos, el conjunto de referencia, el conjunto mayor de donde tomé el conjunto de los animales acuáticos, son los animales del planeta. Entonces, el conjunto universal es un conjunto que me sirve como referencia para tomar los elementos que pertenecen a un conjunto o no. Si nombro los elementos que pertenecen a un conjunto de múltiplos de un número, pues estaré hablando del conjunto universal de todos los números. Me sirvió como referencia para tomar los elementos que pertenecían a un conjunto de múltiplos. Entonces este conjunto de referencia se llama el conjunto universal y se representa generalmente con una letra U mayúscula, de esta forma. Este es el conjunto universal, ya veremos un poco más acerca de él. También debemos conocer que hay un conjunto que es llamado conjunto unitario. Y un conjunto unitario, pues como el mismo nombre lo indica, es el que tiene un elemento, que tiene un solo elemento. Ese elemento es el único que lo conforma al conjunto, entonces se llamará un conjunto unitario. No tiene una representación específica, solo su nombre, conjunto unitario.
También tenemos un conjunto que se llama conjunto vacío. Y sí, es así como se lo imaginan. Es un conjunto que no tiene elementos. Un conjunto que no tenga elementos es un conjunto vacío. Un conjunto vacío se puede representar de dos formas. Supongamos que tengo un conjunto A que no tiene elementos, es decir, es un conjunto vacío. Entonces ese conjunto A lo puedo escribir así, con este simbolito que es como una circunferencia tachada. Ese simbolito significa que es un conjunto vacío. Se llama phi, es una letra griega llamada phi. Y entonces podemos representar un conjunto vacío utilizando ese elemento. O también podríamos escribir un conjunto vacío de la siguiente manera. El conjunto A, que no tiene elementos, ponemos las llaves así, pero sin elementos dentro. Podemos representar el conjunto vacío así. Una forma incorrecta que a veces podemos llegar a pensar que es válida, pero no lo es escribir el conjunto y dentro de él poner el símbolo del conjunto vacío para representar que es un conjunto que no tiene elementos. Esta forma es incorrecta, no deben usarla porque si lo escriben el símbolo phi dentro de las llaves, significaría que más bien en lugar de ser un conjunto vacío, es un conjunto unitario cuyo elemento es phi. Entonces lo escribimos únicamente de dos formas, o con el símbolo phi o con las llaves sin elementos dentro, no más. Así podemos indicar que es un conjunto vacío, que no tiene elementos. También tenemos un conjunto finito. Los conjuntos finitos son los que tienen un número determinado de elementos. Escribámoslo acá, un número determinado de elementos. No es infinito, es finito. Por ejemplo, como los conjuntos que hemos escrito ahora, voy a escribir uno, el conjunto C, que está formado por los números 2, 3 y 4. Es un conjunto finito porque no más tiene 3 elementos. Los puedo contar, puedo determinar cuántos son, es un conjunto finito. Pero también existen conjuntos infinitos. Y al contrario del conjunto finito, un conjunto infinito es el que tiene una cantidad o un número indeterminado de elementos. Número indeterminado de elementos. Porque no se pueden contar, son infinitos. Por ejemplo, si quisiera escribir todos los números pares que existen y ponerlo dentro de un conjunto P, entonces me quedarían números pares 0, 2, 4, 6, 8. ¿Qué más números pares hay? 10, 12, 14, 16, 18 y no puedo escribirlos todos. Es un conjunto infinito. Por esta razón existe la forma de determinar los conjuntos a través de comprensión, porque un conjunto infinito no puedo escribirlo por extensión escribiendo todos sus elementos. Se simboliza con puntos suspensivos que el conjunto es infinito, pero no puedo escribir todos los elementos. Este es un conjunto infinito. Esta es la clasificación de los conjuntos, así podemos nombrar o reconocer los diferentes tipos de conjuntos que hay. Universal, que es el que me sirve como referencia para los demás conjuntos. Unitario, que tiene tan solo un elemento. Vacío, que se representa con phi o con las llaves sin elementos dentro, es el que no tiene elementos. Finito, que tiene una cantidad de elementos determinada, puedo contarlas. Infinito, no se puede determinar cuántos elementos tiene, no puedo contarlos. Bien, ahora miremos algunos ejemplos al respecto. Para este ejemplo me dan los siguientes conjuntos. Tenemos un conjunto universal que son todos los elementos x, tales que x es un número menor que 15. Y me dan un conjunto C. El conjunto C está conformado por todos los elementos x, tales que x es un divisor de 9.
Vamos a representar esto primero que todo por extensión y lo haremos en el diagrama de Venn. Ya miraremos qué tipo de conjuntos son. Entonces, como pueden ver, el primer conjunto que está señalado con la U es el conjunto universal. Me está indicando que este es el conjunto que me sirve como referencia para tomar los elementos de este conjunto. El conjunto universal está conformado por todos los elementos que son un número menor que 15. Si lo escribo entonces por extensión, tenemos que el conjunto universal es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, el 7, el 8, 9, 10, 11, 12, el 13, el 14 y el 15. Perdón, hasta el 14 nomás. Menores que 15 van hasta el 14. El 15 no me serviría porque es igual a 15, no menor. Listo, este es el conjunto universal escrito por extensión. El conjunto C, que es un conjunto determinado por los divisores de 9, todos los elementos X, tales que X es un divisor de 9, lo escribiríamos por extensión de la siguiente manera. Los divisores de 9 serían el 1, el 3 y el 9. No hay más elementos que cumplan esa condición. Como pueden ver, tengo escrito los dos conjuntos por extensión. Ahora, si los representamos en diagramas de Venn, los conjuntos universales suelen representarse en rectángulos y dentro de esos rectángulos ubicamos los demás conjuntos. Entonces este va a ser el conjunto universal. El conjunto C se ubica dentro del conjunto universal. Aquí queda el conjunto C. Y los elementos son, primero los organizaremos de adentro hacia afuera porque, como pueden darse cuenta, en el conjunto C tenemos el 1, que también pertenece al conjunto universal, el 3 y el 9. Ahora, los elementos del conjunto universal tenemos al 0, que está en el conjunto universal pero no está en C. Tenemos el 1, que ya está dentro del conjunto C. Tenemos el 2. El 3 ya está en el conjunto C. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. El 9 ya está dentro del conjunto universal. El 10. 11. 12. El 13 y el 14. Todos estos son los elementos del conjunto universal. No escribí por fuera los que ya están dentro del conjunto C, que son el 1 y el 3 y el 9. Y de esta manera podemos determinar, por ejemplo, que el elemento 1 pertenece al conjunto C, pero ese elemento 1 también pertenece al conjunto universal. También podemos determinar, por ejemplo, que el elemento 10, el número 10, no pertenece al conjunto C, pero ese 10 sí pertenece al conjunto universal. Y así podemos encontrar relaciones entre los elementos y los conjuntos. El número, por ejemplo, el número 15, no pertenece al conjunto universal, por lo tanto, tampoco pertenece al conjunto C. Y ya hemos representado, como pueden ver en un diagrama de Venn, los conjuntos U y C que me dieron en el ejemplo, determinando algunos de sus elementos si pertenecen o no pertenecen a determinados conjuntos. Ahora, cuando hablamos de conjuntos, algunas veces podemos establecer relaciones entre ellos. ¿Qué sucede entre dos conjuntos? Uno está dentro del otro, tienen elementos en común, no tienen elementos en común y demás. Miremos cómo se relacionan dos conjuntos. Cuando tenemos dos conjuntos o más, podemos establecer unas relaciones entre ellos. Por ejemplo, existen conjuntos que tienen todos los elementos que tienen otro conjunto, es decir, están dentro de ellos. Supongamos que tengo aquí un conjunto B y un conjunto A. Los elementos del conjunto A todos están dentro del conjunto B. De esta manera se representa. Eso significa que hay una relación entre estos dos conjuntos de inclusión.
y generalmente se dice que A es un subconjunto de B o que A está contenido en B. Puede nombrarse de esas dos maneras, que sea un subconjunto o que está contenido. El hecho de que el conjunto A esté dentro del conjunto B significa que todos los elementos del conjunto A también le pertenecen al conjunto B. Esta simbolización la podemos hacer de la siguiente manera. El conjunto A está contenido en el conjunto B. También se lee es un subconjunto del conjunto B. A es un subconjunto del conjunto B o A está contenido en B. Y si ponemos un elemento, por ejemplo aquí tenemos el 3, ese 3 pertenece tanto al conjunto A como al conjunto B. Solamente con determinar que el 3 ya pertenece al conjunto A, estamos indicando que también el 3 pertenece al B porque A está contenido dentro de B. Esta es una relación de inclusión entre dos conjuntos. También pueden haber dos conjuntos que sean iguales. Es decir, si tengo un conjunto A y tengo un conjunto B que es exactamente igual, tiene los mismos elementos, entonces podemos representarlo así. Y tienen exactamente los mismos elementos. Por ejemplo, si aquí tengo el 2, el 3 y el 5, esos elementos pertenecen a A y a B. No hay elementos que tenga B y que no tenga A, o al revés, no hay elementos que tenga A y que no tenga B. Esta relación se llama relación de igualdad entre dos conjuntos. Son dos conjuntos iguales. Y al ser iguales, pues tienen los mismos elementos. Es decir, que el conjunto A está formado por el 2, el 3 y el 5. Y de la misma forma el conjunto B también está formado por el 2, el 3 y el 5. Y esta es una relación de igualdad entre dos conjuntos. Noten que todos los elementos que tiene A también los tiene B. Si digo que el 5 pertenece a B, también el 5 pertenece a el conjunto A. Y esta es una relación de igualdad entre dos conjuntos. También existen conjuntos que tienen solo algunos de los elementos comunes, no todos. Estos son dos conjuntos, en este ejemplo, llamémoslo el conjunto A y el conjunto B, que tienen algunos elementos en común, pero además de eso hay elementos que no tienen en común. Por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B tienen en común el 3, pero el A tiene el 4 y el 5 y el B tiene el 0 y el 1. Estos dos conjuntos que tienen algunos elementos en común, pero no todos, se llaman conjuntos intersecantes. Y al ser conjuntos intersecantes significa que ni A es un subconjunto de B, ni B es un subconjunto de A. Ninguna de las dos se cumple. A no es un subconjunto de B y B tampoco está contenido dentro de A. Solo comparten algunos elementos en común. ¿Cuáles? Pues lo podemos ver escrito en la mitad. El 3 está dentro del conjunto B y además también está dentro del conjunto A. Es decir, que si escribo el conjunto A, nos quedaría con los elementos 3, 4 y 5. Pero si escribo el conjunto B tiene algunos elementos y dentro de esos elementos también está el 3, porque el B tiene 1, el 0, el 1 y el 3. Entonces, como pueden ver, hay un elemento repetido que es el 3, el cual escribimos en el diagrama de Venn en esta parte donde se encuentran los dos conjuntos. Ese tipo de conjuntos que tienen elementos en común se llaman conjuntos intersecantes porque tienen elementos en común. Puede suceder también que hayan conjuntos que no tengan nada en común. Es decir, que al dibujar su diagrama no se van a entrelazar porque no tienen elementos comunes.
Supongamos acá que el A estuviera conformado por el 0, el 2 y el 4 y el B por el 3 y el 5 y el 8. Como pueden ver, no tienen elementos en común. Este tipo de conjuntos que no tienen elementos en común se llaman conjuntos disyuntos. Y los conjuntos disyuntos son aquellos que no comparten elementos en común. No hay un elemento que tenga A que también lo tenga B, o un elemento que tenga B que también tenga A. No tienen elementos en común. Estos conjuntos, si los represento por extensión, entonces tendríamos el conjunto A es 0, el 2 y el 4. Y el conjunto B sería el 3, el 5 y el 8. Y como pueden ver, no tienen elementos en común. Son dos conjuntos disyuntos. Entonces así hemos determinado las relaciones que existen entre conjuntos. Para terminar, hagamos algunos ejemplos. Observemos en este ejemplo este diagrama de Venn en el cual hemos representado los conjuntos universal, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Tenemos los cuatro conjuntos representados en este diagrama de Venn. Si miramos la relación que hay dentro de los conjuntos, podemos determinar, por ejemplo, que el conjunto B está contenido dentro del conjunto A, porque todos los elementos de B también están dentro del conjunto A. Recordemos entonces que eso se escribe de la siguiente manera. Escribamos aquí algunas relaciones. El conjunto B está contenido en el conjunto A. B es un subconjunto del conjunto A. Ahora, si observamos también el conjunto C con el conjunto B y con el conjunto A son disyuntos porque no tienen elementos en común. Es decir, que el conjunto C y el conjunto B, por ejemplo, son disyuntos. También podemos determinar que el conjunto B, el conjunto A y el conjunto C son todos subconjuntos del conjunto universal, es decir, todos están contenidos dentro del conjunto universal. El conjunto A está dentro del conjunto universal, el conjunto B también está dentro del conjunto universal y el conjunto C de la misma forma también está contenido dentro del conjunto universal. Y así determinamos la relación que existe dentro de esos conjuntos. Escribamos aquí que el conjunto A y el conjunto C también son disyuntos. A y C. Bien, listo. Ahora, escribamos por extensión cada uno de estos conjuntos. El conjunto universal son todos los elementos que están dentro del rectángulo mayor y todos los elementos, incluyendo los elementos de A, de B y de C, porque como dijimos anteriormente, estos conjuntos están contenidos dentro del conjunto universal. Entonces los elementos del conjunto universal son el 0, 1, el 2, el 3 también está, el 4, el 5, el 6, el 7, tenemos el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Como pueden ver, estos son los elementos del conjunto universal. Los elementos del conjunto B, o escribamos primero los del conjunto A, son todos los que están dentro de la representación del conjunto A, que es esta, incluyendo los elementos del conjunto B, porque el conjunto B está contenido dentro del conjunto A. Entonces, el conjunto A está conformado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son los elementos que conforman el conjunto A. Si hablamos del conjunto B, podemos observar que el conjunto B solo tiene algunos elementos, que son el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Estos son los elementos del conjunto B.
Y así hemos analizado nuestro diagrama de Venn que me dieron inicialmente con un conjunto universal y dentro de él tres conjuntos. Determinamos los elementos que tenía cada conjunto y además establecimos las relaciones que habían entre esos conjuntos. Miremos un último ejemplo. Bien, para nuestro último ejemplo tenemos los conjuntos que pueden ver que he escrito acá. Un conjunto universal con las letras A, B, C, D, E, F, G, I, O, P, Q, R, S y la letra U. Tenemos un conjunto X, A, E, I, O, U. Tenemos el conjunto Y que tiene las letras B, C, D, E, F, G, I. Y el conjunto Z que tiene las letras C y F. Establezcamos algunas relaciones entre estos conjuntos y también representémoslos en el diagrama de Venn. Entonces, observemos primero, el conjunto universal es el conjunto de referencia de donde obtuvimos los demás conjuntos. Es decir, que los elementos del conjunto X, que son estos, están dentro del conjunto universal. La A, la E, la I, la O y la U, todas están dentro del conjunto del universal. En el conjunto Y también B, C, D, F, G, I están dentro de los elementos del conjunto universal, lo mismo que el conjunto Z, la C y la F. Es decir, que todos estos conjuntos están contenidos dentro del conjunto universal, el X, el Y y el Z. Bien, ya establecimos una relación entre X, Y y Z con el conjunto universal. Ahora observemos X y Y, el conjunto X y Y. Este conjunto y este conjunto, no podemos decir que X es un subconjunto de Y porque no tiene Y todos los elementos del conjunto X. Por ejemplo, en el conjunto X está A, que no está dentro del conjunto Y, no es un subconjunto. Ni tampoco podemos decir que el conjunto Y es un subconjunto del conjunto X o que está contenido, porque Y tiene, por ejemplo, la B y no está en el conjunto X. Es decir, que si X no es un subconjunto de Y Y no es un subconjunto de X, estos dos conjuntos deben ser o disyuntos o intersecantes. Si tienen elementos en común, son intersecantes. Y si observamos los dos conjuntos, tienen en común la I, tienen en común la E y no más. Tienen esos dos elementos en común. Es decir, que al tener elementos en común, pero no están contenidos uno en el otro, son dos conjuntos intersecantes. Y ya sabemos que los conjuntos intersecantes se representan de una forma específica. Bien, ahora, si observamos el conjunto Z y el conjunto X, no tienen nada en común. Aquí está la C y la F y aquí no hay nada. Aquí está A, E, I, O, U y aquí no hay ninguno de esos elementos. Es decir, que X y Z son disyuntos. Escribámoslo acá. X y Z son disyuntos. Y finalmente, entre Y y Z podemos observar que todos los elementos que tiene Z, la C y la F, están contenidos dentro del conjunto Y, C y F. Es decir, que el conjunto Z es un subconjunto o está contenido dentro del conjunto Y. Z está contenido dentro del conjunto Y. Una vez hemos establecido estas relaciones entre esos conjuntos, podemos representar estos conjuntos en el diagrama de Venn. Recuerden que el conjunto universal se representa generalmente mediante un rectángulo, entonces dibujemos un rectángulo grande que va a representar nuestro conjunto universal. Lo llamamos U. Ahora, si X y Y son intersecantes, significa que esos dos conjuntos deben ir dibujados de manera que tengan elementos en común. Así, aquí va X, aquí va Y. Y también si Z es un subconjunto de Y, eso significa que dentro de Y está el conjunto Z. Aquí va el conjunto Z. Y aquí tenemos en base lo que va a ser nuestro diagrama de Venn de esos conjuntos. Solamente falta agregar los elementos. Para agregarlos, entonces empezaremos de adentro hacia afuera a escribirlos. Primero escribamos los elementos de Z, que son C y F.
que además también los tiene el conjunto Y. En la intersección entre el conjunto X y Y, donde se encuentran los elementos que tienen en común, acá vamos a escribir la I y la E, que son los elementos que tienen en común. Escribiré en este lado los elementos que sobran de I, que no están en Y ni en Z. Entonces esos elementos son la A, la E no porque ya está, la I tampoco, la O y la U. Los elementos que tenía X que no pertenecían a los otros conjuntos. Y los elementos que tiene Y que no están en Z ni que tampoco están en X los voy a poner acá, que son B, C no porque ya está, D, la E ya está en la intersección, F también ya está en Z, G y finalmente por fuera los demás elementos que no están ni en X, ni en Y, ni en Z, pero que son elementos del conjunto universal. Es decir, la A no, la B tampoco ya está, C también ya está, D, E, F también está, G, y por fuera queda entonces la P, escribirlos acá, la Q, la R, la S y no más, porque la U ya está dentro del conjunto X. Y ahí tengo representados los conjuntos en un diagrama de Venn. Tal vez lo hice muy extenso hacia la derecha, de pronto recortémoslo un poco acá, por acá, borremos el resto. Y ya tengo la representación de los conjuntos que me dieron inicialmente. Ya establecimos relaciones entre los conjuntos, ya sabemos cuándo pertenece o no pertenece un elemento. Bien, mis pupilos, ya estamos listos para trabajar con problemas de conjuntos, realizar operaciones, conocer más acerca de los conjuntos, pero eso lo dejaremos para una clase más adelante. Eso es todo, mis pupilos, no olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook, sigan nuestro curso de matemáticas básicas desde cero en la página, les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video, mis pupilos, eso es todo, hasta luego.